Jesús, Señor amado. Tu nombre es incomparable, Santo. Aleluya. Alguien puede decir en alabanza al Rey, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Rey, bendígalo. Aleluya, 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 aleluya. Tome asiento, querido hermano. Los chicos pueden pasar a su clase, a su célula, ¿sí? Bueno, gracias al equipo de alabanza. Dios les bendice. Bueno, hoy quiero compartir una palabra un poco en relación con lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Con esto de la feria de ministerios. Gracias, Bri. Pensar que creo que todos alguna vez en la vida nos hemos preguntado ¿para qué estoy? ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, fuimos creados los seres humanos para dar gloria al Señor, digamos, ¿no es cierto? Pero en parte de ese propósito lo podemos decir y expresar que fuimos creados para servir. Así que usted declárelo conmigo, yo fui creado para servir. Fuimos creados para el servicio. A veces pensamos que el servicio puede ser como algo extra para algunos cristianos, como si fuera un upgrade del cristianismo, un grado más elevado, pero no. Todos los hombres y mujeres, particularmente nosotros, los hombres y mujeres de Dios, fuimos creados para servir, ¿no es cierto? No es solo para los súper espirituales, para los llamados, es la esencia de todo cristiano. La Biblia nos dice que fuimos creados para servir al Señor. A ver, voy a empezar contando una cosa. Y quiero hablar de un hombre muy importante en mi vida que fue mi suegro. Muchos lo conocieron, al pastor Miguel. Y Miguel, ustedes saben que Chacho, como le decíamos, llegó en el año 77, después de vivir unos 15 años en Estados Unidos. Y cuando él vino, se vino con unos cuantos valijones, unos set grandes de herramientas. Y los trajo para acá, ¿no es cierto? Y usted sabe que cuando partió a la presencia del Señor hace unos pocos años, encontramos que esos valijones de herramientas seguían estando prácticamente en el mismo estado que él los había traído hacía 45 años atrás, digamos, ¿no es cierto? Los había tenido, bueno, la verdad, Miguel tenía un montón de grandes virtudes, ¿no? Pero la verdad estas herramientas fueron como un desperdicio, porque había destornilladores, llaves de tubo, pinzas especiales que fueron fabricadas y diseñadas para darle un uso, ¿no es cierto? Y pasaron los años y seguían estando en un baúl, nuevas, impecables, 0 km. Y yo pensaba un poco que no nos pase eso a nosotros, digamos, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros fue creado, hoy le estoy enfatizando en esta característica de fuimos creados y diseñados para el servicio y que no se quede en el baúl esta herramienta con las cuales el Señor nos ha dotado y nos ha capacitado. Así que yo le puse a esta palabra de hoy apto para todo servicio, ¿sí? Así que quiero compartirle un texto de el libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31 dice el pasaje de la Escritura, que el Señor habló con Moisés, ahí en el monte Sinaí, y le dijo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Para qué lo he llamado? Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engastarlas, y en el tallado de madera,
para trabajar en toda clase de labor. Y yo, he aquí que le he dado como compañero a Aholiab, hijo de Ahisamac, qué nombre, che, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el corazón de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. A ver, vamos a ubicarnos un poquito en la circunstancia histórica. Hacía poquito tiempo, pocos meses probablemente, que el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo, habían recibido el agua que había sido limpiada cuando estaba contaminada. Y bueno, empezaron a transitar el éxodo en el desierto y se dirigen al monte Sinaí. Y cuando llegan al monte Sinaí reciben la ley, las tablas, y reciben también las instrucciones de todo el sistema sacrificial, el sistema de ofrendas y el sistema cúltico, lo que sería como parte del culto mosaico, que se celebraba ¿dónde? En el tabernáculo, y tenía como propósito representar el sacerdote que se acercaba en representación del pueblo al altar y a la misma presencia del Señor. Ahora, el tabernáculo mismo y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo tenían unas cuantas instrucciones artísticas que debían ser hechas conforme al diseño que Dios les había dado, y que tenía toda una figura y una simbología profética probablemente. Entonces, y que tenía que tener incrustaciones de oro y enchapado y con piedras preciosas, y cómo tenían que ser las bases de los postes del templo, y cómo tenían que estar recubiertos en oro, y cómo tenían que ser las telas de cuero, y bueno, toda una serie de requisitos en cuanto a la construcción, tanto del tabernáculo como de todos los elementos sagrados que habían de ser utilizados en el culto. Entonces, con este propósito, el Señor le dice a Moisés que había elegido a Bezalel y después a un ayudante que era Aholiab, y que le había dado una capacidad sobrenatural por medio del Espíritu, una capacidad que era para predicar, una capacidad para ministrar la alabanza, para la deco. Puede ser, ayer Natalia me está haciendo así. Una capacidad artística. Es decir, el Señor cuando nos llama para un servicio, nos capacita. Yo puedo dar testimonio de eso. Hace 29 o 30 años Dios me llamó para ser pastor. Y la verdad, yo hay un montón de cosas que no sabía. Confieso que nunca las había hecho y que no tenía la capacitación para eso. Es más, cuando el presbiterio, usted sabe que dentro de nuestro sistema, de nuestra eclesiología, para ordenar a un pastor, atraviesa por un presbiterio de pastores. Cuando me examinan a mí en ese momento me dicen, Coco, reconocemos tu llamamiento pastoral y vamos a recomendar tu ordenación. Sin embargo, te recomendamos que te capacites teológicamente mejor. Porque estaba ahí yo, digamos, ¿no? Así que mi capacitación, digamos, académica, teológica, fue posterior, digamos, a la ordenación, ¿no? Pero yo, la verdad, en la iglesia en que fui formado, nunca había predicado un domingo. Tal vez le había llevado una palabra a los jóvenes, no había hecho consejería, no había tantas cosas que no sabía. Y de golpe yo sentí que Dios me llamó y que me dio un montón de herramientas que no eran naturales mías, que no eran de mi naturaleza, que Dios las había puesto en mí. Entonces yo lo reconozco y lo reconocí como algo sobrenatural que fue dado sobre mi vida, digamos, ¿no es cierto? Como en este caso de Bezalel, que le fue dado un talento artesanal para construir los utensilios del tabernáculo. Recalco esto, que estos dos hombres que menciona no eran sacerdotes, no eran predicadores, no ministraban la alabanza. Dios le había dado un talento para lo artístico. Y hoy que estamos hablando del servicio, y del servicio tanto a Dios como el servicio al prójimo, digamos, ¿no?
quiero decir que el Señor nos capacita. A veces tenemos la idea que Dios nos capacita a algunas personas especiales, que Dios debe capacitar a algunos llamados, algunas personas extraordinarias. Pero todos los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, hemos sido llamados. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice: os ruego que andéis como es digno de la profesión con que habéis sido llamados. Así que golpea tu pechito así y decís: yo soy uno de los llamados. Yo soy uno de... El llamado es alguien... La palabra que se utiliza en el griego es vocatio, de vocación, que uno escucha una voz interna, un llamado. Todos hemos sido llamados, en primer lugar, para ser hijos de Dios, para ser parte de la familia. Hemos sido llamados para dar testimonio de nuestra fe, hemos sido llamados para traer el reino de Dios, para darle gloria a Dios, todo. Pero aparte de ahí, seguramente en cada uno de nosotros un llamamiento particular, específico, en el cual yo en esta noche quiero invitarte a que lo busques, que le preguntes al Señor, que indagues y que no te quede la herramienta dentro del baúl, ¿sí? Sino que aquello que el Señor, aquellas herramientas que el Señor puso en tu vida, aquellas capacidades que son de diversos tipos, ¿no es cierto? Hay talentos naturales, hay dones, hay capacidades que el Señor pone en nuestra vida y que quiere que estén puestas al servicio de Él para su gloria. ¿Cuántos me dicen un amén a esto? Bien. Así que hoy quiero hablarles un poco de esto, de reconocer quién somos y empezar a ella le puse de reconocer nuestra identidad espiritual, quién somos, quién soy en Cristo, y que en tal sentido yo me pueda disponer en el servicio. El Señor te formó con un diseño único, puse ahí, digamos, ¿no es cierto? El Señor nos ha creado con una peculiaridad. Cuando hablamos de los dones del Espíritu en nuestras vidas, ahora vamos a hablar un poco de los dones del Espíritu, digamos, ¿no? Un don, se utiliza también la palabra carisma, ¿eh? En el griego con CH, charisma se escribe, que carisma quiere decir algo recibido de gracia, algo recibido de gracia y para él. Así que, ¿usted qué hace cuando recibe un regalo? Te pones contenta, bien. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos llega un regalo? Damos las gracias. ¿Y qué más? Lo abre. Normalmente un regalo, ¿cómo viene? Viene envuelto, empaquetado en general, ¿no es cierto? Así que hay que abrir el regalo. Fíjese usted si le hicieran un regalo y lo deja en el paquete. El carisma de Dios que te ha dado. Yo en esta noche quiero alentarte a que desenvuelvas el regalo o los regalos que el Señor ha puesto en tu vida y los pongas en práctica y no te queden en el baúl. Imagínense que esta noche viniera Silvia y te dijera: te regalo esta guitarra. No, no te la regalo. Imagínense que un día a usted le regalan esta guitarra. Gloria a Dios, recibo. Y usted la recibe con el estuche, todo, y la mete abajo de la cama. Y pasan los días, los meses, los años, ¿y la guitarra dónde está? ¿En dónde? La guitarra en el ropero. Es un desperdicio. ¿Cuán desperdicio más grande es que aquel regalo que el Señor ha puesto en nuestra vida quede abajo de la cama, quede en el ropero, quede en el baúl o quede sin abrir? Así que quiero alentarte a que abras el paquete y que lo pongas en marcha y lo utilices, ¿no es cierto? Dijimos, el Señor te formó con un diseño único y te equipa para el servicio. Como hay muchos casos en la Escritura de hombres, a ver, lo voy a decir así, comunes y corrientes,
sobre los cuales dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos e hicieron cosas extraordinarias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si abre la historia de los jueces, ¿sí? En el libro de los jueces, y se relata la historia de estos, de Gedeón, de Jefté, de Débora. Entonces suele decir que, bueno, en un tiempo de crisis del pueblo de Dios y de persecución y de opresión por las naciones, el pueblo clamó a Dios y el Espíritu de Dios vino sobre un hombre o sobre una mujer. Y entonces una vez que se levantó como el hombre o la mujer de Dios para liderar un movimiento de avivamiento, de restauración y de liberación sobre la nación. Gente común, como usted y como yo. Capaz que nos miramos al espejo y decimos, bueno, algunos hasta por ahí pueden tener alguna crisis de autoestima, ¿vio? Y por ahí decir, ¿quién? ¿Yo? No, yo no puedo, no sirvo. Y capaz que en una de esas uno no tenga grandes capacidades, grandes carismas en lo natural. Pero el Señor quiere y puede usarnos cuando hay un hombre o una mujer dispuesto. Él nos capacita sobrenaturalmente con el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Alguien que me diga un amén, por favor. Bien, otro texto acá que tengo para compartirle. Efesios capítulo 2, muy conocido texto que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso, la versión 60 dice, preparó de antemano a fin de que las pongamos en práctica, a fin de que anduviésemos en ellas. Usted sabe que esa expresión que dice ahí, hechura suya, se refiere a que somos una obra maestra, una obra de arte. Que somos un poema de Dios. Que somos, y yo, ¿me permitís que te piropee hoy? Sos un hombre o una mujer, que sos una obra de arte que le salió muy bien al Señor. Y que tiene un propósito maravilloso para tu vida. Aleluya. Decítelo mañana en el espejo cuando te levantes. Soy una obra de arte. Soy una obra maestra del Señor. Y qué pedazo de artista. Y imagínate que por ahí si uno va a los grandes museos del mundo y va al Museo del Louvre de París y ahí puede contemplar la Gioconda, ¿no es cierto? Y si ahí no me sale, ¿cómo se llamaba el pintor de la Gioconda? Leonardo da Vinci, bien, me salía Buonarroti, Leonardo da Vinci. Si da Vinci habría dicho, se habría dejado escondido el cuadro. Por el contrario, cuando uno ve esas obras de arte que generan admiración, uno reconoce el talento del artista, digamos, ¿no es cierto? Por eso, de algún modo, nuestra vida da gloria a Dios y se puede reconocer en nosotros el talento del artista creador de los cielos y la tierra y creador de nuestras vidas, cuando nuestras vidas están al servicio, cuando nos ponemos en marcha, digamos, ¿no es cierto? Así que yo hoy quiero desafiarte a descubrir esta identidad espiritual, esta naturaleza. Y a ver, te lo voy a decir algunas cosas. Tus dones del Espíritu, las cosas que te apasionan, muchas veces las pasiones que tenemos tienen que ver con algo que el Señor ha despertado en nuestro corazón. Y por ahí hay gente que le apasionan los niños, porque tienen un llamamiento para los niños. Hay gente que le apasiona a la gente que está en situación de necesidad material y tienen una pasión de servicio porque tiene que ver con algo de Dios. Hay gente que se apasiona con la música, pero no solo con la música, sino que pueden fluir en la música con algo de Dios. Por ejemplo, usted sabe que la Escritura nos cuenta que cuando algunos profetas iban a profetizar, llamaban a los tañedores, a los músicos, para que hicieran sonar sus instrumentos, porque ahí
en esa circunstancia, con esos instrumentos consagrados a Dios, ellos podían profetizar con libertad porque se generaba un ambiente espiritual. Entonces, capaz que hay gente que sea talentosa con la música, pero que no honra a Dios. Pero hay algunos de los nuestros que tienen esa pasión por la música, porque en realidad el Espíritu de Dios fluye con algo espiritual cuando ellos cantan o cuando ellos ejecutan un instrumento, hay algo sobrenatural que sucede en esa circunstancia. Tus dones, tus pasiones, tus habilidades. Hay alguien que es talentoso, habilidoso para algo natural. ¿Eh? La decoración. Entonces, por decir algo, digamos, ¿no es cierto? Algo consagrado, o aquel que sirve con el sonido. Hay gente que es talentosa con un instrumento, y ese talento consagrado al Señor, Dios quiere usarlo. ¿Eh? Tal vez no podamos decirle dones del Espíritu, pero son talentos naturales que Dios pone en nuestras vidas. Dones, pasiones, habilidades y talentos. También muchas veces tiene que ver con tu personalidad y con tus experiencias. Muchas veces tu personalidad y tus experiencias tienen que ver con esa identidad con la cual esa huella espiritual del corazón, que así como tu huella espiritual es distinta, tu huella natural, la huella del pulgar tuya es distinta a la mía. Son peculiares y únicas, digamos, ¿no? Y es distintivo de nosotros mismos, de nuestra identidad. Así yo digo que también hay en nosotros una huella espiritual del corazón que nos define y que tiene que ver con la naturaleza que Dios ha puesto en nuestra vida y en tu vida para usarte. ¿La conoces? Hoy yo quiero invitarte a desafiarte a que investigas, que descubres, que te preguntes, ¿qué puso Dios en mi vida? ¿Cuál es esa personalidad que es parte de lo que Dios puso? ¿Cuál es ese talento? ¿Cuál es esa habilidad? ¿Cuáles son los dones del Espíritu que el Señor puso en mi vida para poder usarlo? Porque eso forma parte de tu esencia y de lo que Dios quiere usar en tu vida. Amén. Vamos un poquito a recorrer ahora unos textos, te los leo así medio de corrido, sobre dones del Espíritu Santo. Te voy a leer 3 textos sobre los dones del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. El primero ahí que tenés en la pantalla de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, y ahí yo te puedo invitar nuevamente a que digas cada uno, esto es para mí y para vos, ¿sí? Según el don que ha recibido, cada uno. Así que nadie que me venga a decir yo no tengo ningún don. Si ha nacido de nuevo en Cristo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. La palabra ministrar tiene que ver con servicio. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algo que uno utiliza bien, un buen administrador de aquella gracia que Dios puso en mi vida, que es distinta en mí respecto a vos, digamos, ¿no es cierto? Por eso es multiforme gracia de Dios. Funciona de un modo en tu vida y de otro modo en mi vida. Entonces, tenemos que ser buenos administradores, no tenemos que dejar la guitarra escondida en el ropero. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nosotros. Segundo texto que te comparto, 1 Corintios capítulo 12, dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, que es quien da los dones, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, y acá se refiere al Señor Jesús, porque está hablando de la Trinidad, primero habló del Espíritu, ahora habla, el Señor Jesús es, diga conmigo, Él es el mismo, el que te dio a vos y el que te dio a mí. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y no se refiere acá a provecho propio, porque es dado para el servicio, para ministrar a otros. Tercer y último texto que te comparto sobre los dones. Romanos capítulo 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos,
Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, conforme, y ahí empieza a describir los dones. Pero somos un cuerpo. Entonces, algunas ideas generales que yo te comparto respecto a esto, a los dones del Espíritu. 1. Los carismas del Espíritu o los dones del Espíritu, en primer lugar te digo, son para todos. A todos se nos ha sido dado un carisma, un don del Espíritu. Nadie queda fuera. Todos tenemos algo especial de parte de Dios. Todos tenemos algo especial. Decir, gracias Señor por lo especial que pusiste en mi vida. Si naciste de nuevo, tenés algo especial. Y si no, hoy es el día para nacer de nuevo, para recibirlo por la fe, para decir, gracias Señor por tu sacrificio en la cruz, te invito a ser el Señor de mi vida, aleluya. Segunda idea que te comparto, los dones son para servir, los carismas son para servir. ¿A quién? En primer lugar al prójimo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ¿se acuerda aquel texto de Mateo capítulo 25, donde habla del juicio de las naciones y que habla del servicio? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubrí. Y los de la derecha le dirán, Señor, ¿cuándo estuvimos hambrientos, sedientos? ¿Cuándo te vimos y hicimos esta cosa? Por cuanto lo hicisteis por uno de estos, mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí me lo hiciste. Es decir, el servicio al prójimo es un servicio al Señor. Hay diversas formas de servir al prójimo. Y también dentro de la variedad y diversidad que Dios nos da. Entonces, podemos servir al prójimo, yo digo esa frase común, digamos, barriéndole la vereda a doña Juana, la vecina de la esquina, como un acto de servicio. Podemos prestar un servicio. Ayer que pasé, estaban saliendo justo en la recorrida para repartir las viandas de Jave. Podemos prestar un servicio cuando damos una palabra de aliento, un consuelo, cuando abrazamos al que necesita, al que está afligido. Podemos prestar un servicio cuando damos al que está necesitado, cuando oramos con alguien que está afligido, con alguien que está enfermo. Podemos prestar un servicio cuando llevamos una palabra de consuelo al que está en dolor, en tristeza. Son todas expresiones. Mire, todo lo que está ahí son posibilidades de servicio que tenemos como congregación, como iglesia. Entonces los dones no son para levantar nuestro ego, para hacernos autobombo. Yo soy predicador, sí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué me voy a agrandar de lo que Dios me dio? Son para servir, no son para honrarnos a nosotros, sino para servir al prójimo. Son herramientas para ayudar y bendecir a otros. Tercera idea que te comparto. Los carismas o dones del Espíritu son para mostrar el amor de Dios. La verdad es como si fuera la nafta que hace que esto funcione, que este motor funcione. Y si no hay amor, el don se vacía. ¿Se acuerda 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas angélicas, y si diere mi cuerpo para ser quemado, y si diere todos mis bienes, y tuviere toda la profecía, y no tengo amor, es al ñudo, como diría el Martín Fierro, el que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. Es al cohete, diríamos nosotros, ¿no? Si no tenemos amor, para el servicio no sirve. Así que el que está enseñando a los niños, el que está ministrando en nuevas generaciones, es un acto de amor que hacemos, servimos por amor, si no esto está vacío. Cuarta idea que te comparto, los dones y los carismas son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que son distintos. Ahora, esta idea del cuerpo de Cristo es maravillosa, digamos, ¿no es cierto? Porque cuando yo hablo del cuerpo de Coco, yo digo, bueno, la vida de Coco está en este cuerpo.
Ahora, cuando hablo del cuerpo de Cristo, la vida del Señor Jesucristo, como estuvo encarnada 33 años en Jesús, hoy está encarnado en este colectivo, en esta comunidad, en la familia de la fe. En la comunión se manifiesta la vida del Señor Jesús. Y el Señor obra y en este tiempo se manifiesta en la ciudad y abraza y predica el Evangelio y sana. Y no lo hace por medio de ángeles que desciendan, lo hace por medio de su cuerpo. Nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces, y funcionamos de distinto modo, y algunos tienen una gracia para una cosa y otros tienen otra gracia para... Y esto de que son complementarios es que yo tengo algo, pero yo necesito a mi hermano y mi hermano me necesita a mí. Tenemos esa complementariedad, juntos funcionamos como cuerpo. Si no, si yo quiero funcionar solo, es como si fuera un cuerpo que solo tendría una pierna, qué sé yo, y anduviera así. Pero yo necesito tener pierna, necesito tener brazos, necesito tener torso, abdomen, cabeza, los órganos internos, los huesos, la coyuntura, porque todo eso hace la integralidad de mi cuerpo y nosotros en conjunto revelamos el cuerpo de Cristo hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una declaración profética tremenda. Bueno, no vamos ahora. No son para competir los dones. Imagínense si me dice, che, el pastor de la otra cuadra, ¿sabe cómo predica? Tiene una unción. Y entonces, a veces a nosotros, si nos entra una mentalidad mercantilista, competitiva, yo voy a decir, ese pastor es ese desgraciado que... En vez de pensar, gloria a Dios, Dios lo usa, ese hermano, pastor, aleluya. A él le usará de un modo, y yo sé que a mí me dio también alguna otra cosa. Y todos tenemos algo. Así que no son para competir, son para complementarnos. Dentro de la congregación y aún en la iglesia con mayúscula, ¿no es cierto? En la iglesia de Cristo. Todos vienen del mismo espíritu y apuntan al mismo Señor. Otra idea que te comparto, vienen por pura gracia, carisma justamente, dado por gracia, algo que te vino de arriba, ¿sí? Los dones son dados por gracia. ¿Gracia qué quiere decir? Un regalo inmerecido. Ninguno puede decir, bueno, yo tengo este don porque la verdad que soy un capo bárbaro, porque son dados por gracia, por la misericordia del Señor. Son repartidos por el Espíritu, el cual lo asigna soberanamente. Ah, Señor, pero no, ahí hay un ejemplo que dice Pablo, que dice, imagínense si el ojo quiere ser oreja y la oreja ojo, y entonces imagínense, no, yo quiero mirar por acá y quiero escuchar por acá, ¿no es cierto? Y sería medio amorfo, bueno. Dios reparte soberanamente conforme a su soberanía los dones, digamos, ¿no es cierto? Son diversos, pero de una misma fuente. Vienen todos del Espíritu, vienen del Señor, y la variedad no divide. A veces nos sucede que uno sirve en un determinado ministerio y se entusiasma tanto que parece que es lo único importante. Entonces, vienen los de educación cristiana y dicen, no, hay que enseñar la Biblia. No, la alabanza no es tan importante. Lo importante es enseñar. Y vienen los adoradores y dicen, no, lo importante es que la iglesia esté en la presencia del Señor. Y vienen los evangelistas y dicen, no, lo importante es que prediquemos el evangelio. Y viene la Biblia y dice, no, lo importante es que oremos. Todo es importante, ¿no es cierto? Y somos, y capaz que es natural que uno se entusiasma con el servicio en el que está, pero bueno, todos los dones son de una misma fuente, digamos, ¿no es cierto? Y la variedad nos une. Son para edificación de la iglesia, no son, ya les dije, para la autopromoción, sino para fortalecer a la iglesia de Cristo por medio de los santos que lleva al crecimiento. Todos son importantes, no hay dones de primera y de segunda. Cada uno es clave y necesario. Y último que te digo, somos una iglesia carismática. ¿Qué quiere decir que somos una iglesia carismática? Que creemos en un Dios sobrenatural que sigue obrando con todos los dones que están en la palabra. ¿Lo creemos? ¿Alguien me dice un amén a esto?
Somos una iglesia carismática. Nosotros creemos en un Dios que todavía sigue sanando, sigue liberando, sigue transformando las vidas, un Dios que resucita muertos, un Dios de milagros, de poder, y los dones del Espíritu son una gracia y una manifestación en medio de la iglesia. Había un viejito, un hermano mayor, que habían pasado muchos años y que estaba muy dificultado en su movilidad, en su posibilidad. Pero él tenía en su corazón esto de servir. Y dice, yo quiero servir al Señor. Sí, don Pepe, pero ¿qué va a hacer usted? Mire, páseme el listado, lo agarra como si fuera el amigo Correa. ¿Dónde anda Pablo? Y le dice, a todos los nuevos, a todos los que yo los quiero llamar y me quiero acercar a ellos, me quiero comunicar, quiero darles una palabra de aliento. Así que desde su casa, esta persona realizaba un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y en el servicio, y que fue requete utilizado por el Señor en este servicio. Así que hay posibilidades para todo. ¿Estás sirviendo en lo que Dios te dio? Yo te invito a que te preguntes, ¿estoy sirviendo? Un par de ideas más te doy. Nuestro Señor Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el Señor, nuestro Señor, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se encarnó y vino a servir, y no se le movió un pelo por lavarle las patas sucias a los discípulos. Lo hizo con amor, ¿sí? Entonces, nosotros, siguiendo el ejemplo del Maestro, somos llamados al servicio, ¿sí? Termino pensando en esa parábola que hay, que también está en Mateo 25, digamos, ¿no? Que es la parábola de los talentos. ¿Te acordás la parábola de los talentos? Que había un patrón que se iba de viaje y repartió parte de sus bienes para que los administren sus servidores, sus empleados, sus colaboradores. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Para que lo utilizaran como buenos mayordomos. El que tenían 5 y el que tenían 2 talentos, laburaron, lo pusieron en práctica, hicieron fructificar lo que Dios le dio. Y el Señor les dice al final, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Por el contrario, el que había recibido un solo talento, dice, Señor, tuve miedo. El miedo, una historia el miedo, y lo enterré. Y acá tiene lo que es tuyo. Y fue seriamente reprendido por el Señor, este siervo, que no se había encargado de administrar bien lo que lo que el maestro le había dado, lo que el Señor le había dado. La enseñanza es clara, no escondas aquello que el Señor te dio. Hoy tenemos esta feria de ministerio. No te vayas ahora rápido. Unos minutitos. Recorre. Preguntá, ¿qué hacen ustedes? Conversá un poquito. Hay un folletito, llévate el folletito, o si hay algo para leer. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede servir? Tal vez en alguno de estos sencillos están. Algunos no son tan sencillos. Mire todos los globos que tienen ahí. El de niño es una superproducción. El de Deco también. El pastoral zafamos con la ovejita. Pero capaz que te acercás y que el Espíritu Santo te dice algo y que encontrás una posibilidad de servicio.
Nosotros creemos en algo que se llama el sacerdocio de todo creyente. Es una verdad bíblica, que la iglesia no está dividida entre profesionales y congregación, sino que todos somos discípulos, todos somos sacerdotes, todos somos ovejas. Hoy me toca a mí estar parado de este lado de la tarima, pero yo soy como usted, ¿sí? Y por ahí usted me da una palabra a mí y me edifique, me renueve, o ora por mi vida y me hace bien, y yo puedo orar por la suya también, ¿sí? Y acá no hay jerarquías. Somos todos familia, familia en Cristo, y somos todos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? La iglesia la hacemos entre todos los siervos y siervas del Señor llamados para servirle. ¿Algo más me quedó? No. Dios te diseñó para servir. En el reino la grandeza no se mide por cuántas cosas tenés, como en el mundo, sino por cuántas cosas das. ¿Estás usando la obra maestra que Dios hizo en tu vida? ¿O se quedó en el baúl? ¿O se quedó el paquete cerrado? Vamos a abrir los paquetes, ¿sí? Vamos a orar, mi hermano. Te invito a que se ponga de pie, vamos a orar al Señor. Allí donde está, cierre sus ojos, ore al Señor y dígale: Señor, quiero servirte y quiero servir a mi prójimo. Mostrame dónde querés que te sirva, Señor. Dame un corazón dispuesto, Señor, para servirte, para poner mi vida en tus manos, Señor. Porque, ¿sabe, mi hermano? Cuando servimos, nos parecemos más al Señor Jesús. El discipulado en nuestros días nos hace más conforme a Jesucristo. Y cuando servimos, es la mejor forma en que nosotros nos parezcamos a Él. Así que, Señor Jesús, quiero parecerme a vos. Quiero que Cristo sea formado en mi vida. Así que dame un corazón dispuesto, Señor. Usa mi vida. Usa mi vida para que el Espíritu Santo fluya a través mío y para que tu gracia y tu amor llegue a otras personas. Señor, yo oro hoy para que el Espíritu Santo llene cada vida. Llena cada vida, Señor. Llena cada vida, Señor. ¿Me le puedes decir: lléname? Lléname y usame para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Alabanza, cantamos una alabanza y después, si gusta, darse una vueltita más por los stands, ¿sí? No se vaya. Muchos hermanos acá se esforzaron por armar sus stands. Acérquese y mírelo, pregunte.